¿Y qué hacemos ahora? Ese es el problema con Miguel Reyes Sánchez. Ya estamos en el aire, que aparte del rigor para la investigación, él tiene un acopio de anécdotas que yo disfruto cada semana en su columna que se publica en el Listín Diario, aparte de sus recopilaciones. Ustedes deben recordar que hace unos meses Reyes Sánchez estuvo aquí a propósito de uno de sus artículos cuando relataba el fantasma en Palacio. Y esta vez, antes de hablar de Quo Vadis, sería bueno recrear aquel desliz que hubo, no se sabe por qué, y luego recordé otra anécdota que nos hizo aquí Salvador Sánchez de una coincidencia no agradable en ese pasillo para ver al doctor Joaquín Balaguer. Y lo que yo más celebro, que usted se está atreviendo a contar algunas cosas. Y nosotros disfrutamos aquí en grande, y esa lectura es obligada. Entonces, la última columna así, con esos secretos de Estado que usted publica, fue un desliz, oiga esto, Carolina, que por alguna razón, él va a decir, coincidieron algunas personas que no tenían nada que ver frente al presidente, y este muchacho entonces sudaba, pero yo no le voy a quitar el protagonismo. Bienvenido de nuevo aquí. Muchísimas gracias, doctora Carmen Inver, y gracias, Carolina. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes lo saben. Cierto, en uno de mis artículos, creo el más reciente, el último que se ha publicado, contaba la visita de Henry Kissinger al presidente Balaguer. Hacía 10 años que él había ido a Palacio. Fue un 27 de diciembre. En Palacio, después del 25 de diciembre, había pocas personas. Y yo era el único que estaba en la oficina de protocolo. Por eso es que él puede ahora. Claro. Me correspondió recibir a Henry Kissinger, y yo feliz. Con Oscar de la Renta. Y con Oscar de la Renta. Ellos dos llegaron juntos. Bueno, cuando subimos las escalinatas, ya vamos directamente al despacho del señor presidente, y en la salita estaban el Puma con César Suárez. Oiga eso. Ay, Dios mío. Con Minú Torres, la ex secretaria administrativa de la presidencia, y Juan José Arteaga. Estaban conversando ellos cuatro. Cuando vamos a pasar, no, pero es que a mí me da puro. Le dice una persona que estaba ahí, pasen todos. ¿Cómo que pasen todos? Yo me quedo en el aire. ¿Cómo que pasen todos? Sí, pasen todos. Bueno, cuando yo tengo todas estas personas ahí que no tienen nada que ver una con otra. Todas estas personalidades. Sí, pero que no tienen nada que ver una con otra. Se sienta a Henry Kissinger donde le correspondía, al lado derecho del presidente Balaguer, pero todas las otras personas estaban delante y nadie entendía nada, ni el propio presidente entendía qué hacía. ¿Ya tenía los problemas visuales el presidente? Sí, no, totalmente, él no veía. Él sentía a las personas y veía los bultos. Sí, como el glaucoma, la visión tubular. Sí, veía los bultos. Ajá, pero yo quiero subrayar esto, óigame. Henry Kissinger, Oscar de la Renta, el Puma. Y César Suárez. Claro. Fue impresionante. ¿Y cómo se vincula? Nada. La cita fue sencilla, fue con Henry Kissinger. Claro. Y cuando se terminó la cita, todos para afuera. ¿Entiende? Una cosa impresionante. ¿Y el Puma, usted no recuerda el gesto? Bueno, no, él estaba muy contento. Claro, por Dios, pero participar. Se con Henry Kissinger. Por Dios, todo. Claro, participar de una reunión en la que estuvo Henry Kissinger. Claro. Él estaba feliz. Con el presidente Balaguer. César Suárez está escuchando. Sí. Un saludo afectuoso. Mónica, deben recordarlo. Sí, en detalle. Pero hay un colofón. Sí. Que después usted se encontró con Henry Kissinger. No, sí, pero 20 años después. 20 años después, en su oficina del piso 33, en el Art Deco Building de la Quinta Avenida, en Manhattan, fui con una delegación dominicana y estaba programada una visita a Henry Kissinger. Bueno, cuando subimos a la oficina, muy afectuoso, y yo me la acerco al final y le digo, yo soy el muchachito. Yo soy el joven que lo recibió cuando usted fue a ver al presidente Balaguer. En esa conversación ustedes hablaron hasta de Jorge Blanco. Dice, sí,
Lo que pasa es que tu cara está un poco diferente. Yo sí, exactamente. Dice, yo recuerdo en detalle que se llenó de muchas personas adentro. Yo sí. Incluso hasta un artista latinoamericano muy reconocido. No recordaba los detalles, por eso que yo pongo, recordaba los más mínimos detalles de esa reunión. Impresionante. Pero espérese, déjeme echar hacia atrás. Sí. Entonces hablaron hasta de Jorge Blanco. Sí, en esa reunión hablaron el tema Jorge Blanco. Yo lo relato en el yo lo que no digo que dijeron. No, puedo. Yo sé, pero no dijeron el detalle. Exacto. Eso después lo vamos a secuestrar. Sí. Para que usted cuente. Pero fue una reunión en que Henry Kissinger le celebraba al presidente Balaguer su retorno de manera democrática a la presidencia de la República. Que ellos tenían más de 10 años que no se veían. La última vez que lo vio fue en el 76 siendo presidente y volvía en el 86 siendo presidente de nuevo. En dos periodos, en dos momentos totalmente diferentes. Un diálogo entre esos dos colosos debe haber sido 16 minutos duraron. Pero ahí se habló. Sí. Se habló unas cuantas cosas. ¿Y Oscar de la Renta intervino? Oscar siempre él lo que hacía era que acababa de terminar la traducción, porque teníamos un problema con el traductor que se quedó un poco atrás. Yo que me quedé más en el asiento, y Oscar de la Renta que acababa de decirle las frases para poder tener toda la información cabal. Pero fue interesantísimo. Y él admiraba mucho a Oscar de la Renta, mucho, un respeto impresionante. Incluso recuerdo, hay una de las frases que él le dijo que era en ese momento el mejor embajador dominicano. Y era la realidad, era la realidad. El nombre de Oscar de la Renta estaba en su tope. Como buen político de entonces, Balaguer, igual que ayer hablábamos con Belarminio Ramírez. Con Belarminio, sí, lógico. Esa generación de políticos en otro país que era cuando te conocían de dónde venías. Y me imagino que Balaguer conocía también a Oscar Renta Fiallo. Sí, lógico. Sabía sus ancestros, sus vinculaciones, su historia. Entonces, lógico. Eso es importante. Sí. Bueno, y ayer estuvo la señora en la presentación. Así es que estuvo a casa llena. Estuvimos ahí en la biblioteca Pedro Enrique Sureña y todo el mundo estaba esperando por hora esta compilación de 64 artículos, estos artículos que son publicados cada jueves, cada semana, en el periódico Listín Diario, en el que vemos estas historias interesantes en las que siempre uno se queda como esperando más. Yo siempre le digo que yo acudo ansiosa, todavía leo en físico. Y mire dónde abre esto, en la página 195, con la boca abierta. Cuando habla de Trujillo en la boda de un pariente y demás. Pero lo que decíamos, después que usted presentó el libro sobre Dessalines, que usted va a ser uno de los escritores dominicanos con el mayor número de libros publicados. No, hay muchos que tienen mucho. Pero está compitiendo. ¿Cuántos tienes actualmente? Sí, bueno, yo tengo 38 en este momento, es el número 38. Humildemente. Sí. Pero no, pues me falta mucho alcanzar a ciertos personajes de la historia. Algo interesante que tiene esta compilación, se decía ayer en la presentación, es que está organizada cronológicamente. O sea que vamos a poder, estos artículos que hemos estado siguiendo, ahora esta compilación nos permite seguirlos entonces de manera cronológica. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde está esta tirada? Desde el inicio de la historia, desde la era precolombina, como puedes sí, claro, pero hasta nuestros días, prácticamente. Y entonces, ¿qué se puede esperar? Porque naturalmente hay una parte de los artículos que no están aquí, de los que de hecho ya se han publicado, que hubo que hacer un corte. No hubo que hacer un corte, en diciembre se hizo el corte. Los de este año no están. Exacto, por ejemplo, ese que comentábamos del 2023. Ese es el drama de nosotros los articulistas, cuando tenemos que hacer la recopilación. Sí, hay que cortar obligatoriamente. Que resultan ser, yo recuerdo cuando José Rafael La Antigua decidió hacer esa compilación, cuando terminó su función como ministro de Cultura,
es una colección. Es una colección, creo que realmente. Son Sí. 4 tomos enormes. 4 tomos enormes. Sí. Pero si no, se pierde. Se pierde. Lamentablemente. ¿Y qué tal la experiencia de releer los artículos para la compilación? Ah, bueno. Es interesantísimo porque tú encuentras cosas que la quiere decir mejor, las arregla. Sí, y de historias que quizás te contaron cuando salió la publicación y te agregaron Sí, algún detalle. No, algún detalle de que no era fulano que estaba, sino Perencejo, que mi papá no fue el que llamó a fulanito de tal a Israel, sino que fue otra persona, que mi papá no estaba en el lugar. Ejemplo, con el caso de Donald Reed Cabral, es interesante porque se decía que Ramón Cáceres Troncoso había llamado a Donald Reed para decirle que era el presidente de la República, pero una carta pública que mandó su hija a consecuencia del artículo, ella explicaba que había aclarado a Miguel Guerrero, que fue el que escribió en principio el texto, y yo lo citaba, que su papá no estaba en el país en ese momento. Qué bueno que usted cite. Sí. Eso lo hizo Clarín. Sí. Mire lo que pasa, y a propósito del efeméride de hoy, 15 de marzo, de la fundación y las primeras elecciones que organizó la Junta Central Electoral, exacto, y las elecciones después de la traumática suspensión de las elecciones de febrero, hace 4 años. ¿Cómo siguen esas historias? Independientemente de lo que podríamos decir de lo que fue el triunvirato, todavía usted le pregunta a personas que deben tener entre 70 y 80 años, que tienen una percepción ideológica específica, y te dicen que Donald Reed estaba aquí. Sí, y Donald Reed estaba en Israel. No estaba en Israel. Reitero, no es defendiendo. No, para nada. Pero tampoco fue Ramón Cáceres que lo llamó, dice la hija Ramón Cáceres, porque Ramón Cáceres no estaba en el país tampoco en ese momento. Y hubo un triunvirato. Claro, entonces. Con 2 personas también, el triunvirato con 2. Con 2, exactamente, y el triunvirato es de 3. Claro. Cosas nuestras. Entonces, ¿qué decía la carta pública con lo de la rectificación? No está la carta, pero está rectificado en el artículo. Por lo menos no se menciona donde yo decía, y Ramón Cáceres lo llamó. No, eso se le quitó y punto. Pero es bueno, hacer el comentario para que la audiencia sepa. Sí, y con muchos artículos, a mí me llaman los familiares, a mí me llama mucha gente, diciéndome, mira Miguel, eso no fue así. Ay, ¿por qué mencionaste a papi? Yo a veces, cuando es un hecho muy grave, no menciono el nombre, pero todo el mundo sabe de quién se trata. Bueno, a veces hemos logrado que usted nos dé algunas pistas. Mire, aquí menciono, aquí hay uno de los trabajos, porque a veces uno se le olvida lo que escribió el embajador efímero, refiriéndose a Emilio Rodríguez de Moris. Cierto. Cuenta esa historia, porque de los privilegios de estos asuntos es que hay una persona que está oyendo muy ligada a don Emilio. Es importante que usted lo recuerde. No, excelente. Don Emilio fue designado embajador en España al final de la dictadura por el Consejo de Estado. Don Emilio se va, pero recuerden que don Emilio era como un asistente de Ramfis. Un preceptor de esos personajes, exactamente, que lo protegía, lo ayudaba, exactamente. Y le escribía las cartas. Revolucionario. Exactamente, es una cosa impresionante. Pero era lo que pasó. Inmediatamente él llega a España, Ramfis se le acerca, que necesitaba pasaportes nuevos, y él no le iba a decir que no, imposible decirle a Ramfis que no. Entonces le emitió los pasaportes e inmediatamente el Consejo de Estado lo destituyó. Él se quedó en España alegando una enfermedad oftalmológica y permaneció por un periodo allá hasta que a los 6 meses ya las cosas habían cambiado en República Dominicana y regresó. Por eso fue tan efímero, duró meses apenas como embajador en España. Tú sabes que quienes hemos seguido su trayectoria desde años, a mí lo que más me sorprende y me satisface es que usted se está atreviendo a decir cosas. Porque y lo importante, doctor, es que usted es muy cauto, pero ya está revelando detalles. Mire, vea lo que pasa. Mientras yo estuve en funciones de protocolo y cosas, yo era un protocolo muy especial. Yo, cuando terminaba cualquier actividad y veía la trascendencia de la actividad, yo me sentaba, cogía un diario y ponía con lujo de detalles qué pasó.
Esos diarios me han servido de maravilla. Sí. Cada vez que yo voy a escribir algo, déjame ver qué encuentro aquí. Y he encontrado muchísimas cosas. Ajá. Usted sabe que eso es una clave formidable, independientemente de la tecnología y demás. Sí. Y no hay que escribirlo. Como Báez Guerrero, que acaba de publicar sus memorias en Más es Usted, cuenta y recuenta. Tengo lazos de amistad vieja. Sí. No, excelente. José es magnífico. Que él, cuando era el muchacho que cubría Palacio, él anotaba todo. Eso es que es el kit del asunto. Igual y luego le dijeron que era valiosísimo eso. Sí. Bernardo Vega le dijo, muchacho, pero tú tienes que publicar eso. Y él había olvidado esas libretas. Sí. Carolina ha descubierto otra cosa. Por supuesto. Por la boca muere el pez. Ay, eso sí es dura. Y voy a leer un par de párrafos. Los empresarios fueron siempre grandes aliados en las diversas gestiones gubernamentales del doctor Joaquín Balaguer. A muchos de ellos... Pero espérate, eso se oye muy lindo, ¿te das cuenta? Eso, Claro. siga. A muchos de ellos los designaba en relevantes posiciones ministeriales y los convertía en sus partidarios políticos. En una ocasión, un famoso empresario dominicano, el cual llegó a ser un importante líder empresarial del país y visitaba con asiduidad al presidente Balaguer, se vio en una encrucijada. El gobernante lo manda a buscar a su despacho, dando instrucciones para que cuando llegara lo dejaran pasar de inmediato. El referido empresario tenía una forma destemplada de comunicarse y hacía críticas voraces como una manera usual de referirse a los demás. En su lenguaje coloquial expresaba epítetos e insultos hasta a sus amigos y personas de su entorno. Entre esos comentarios mordaces, un día se ensañó contra Balaguer, recalcando su condición visual, su supuesta maldad cercana a Lucifer y culpándolo con todos los adjetivos posibles de las cosas más inverosímiles. Cuando el empresario llegó al Palacio Nacional, de protocolo estaban esperándolo para hacerlo pasar. Una vez delante del presidente Balaguer, este lo saluda con mucho afecto y le dice: ¿cómo está, mi amigo? El visitante, muy alegre, lo saluda y se sienta en un sillón casi al lado del mandatario, quien estaba en su escritorio. De inmediato, el jefe de Estado toca el timbre para que pase el general. El presidente abre la gaveta derecha de su escritorio y extrae una pequeña grabadora de cassette marca Philip, de las que usaban los periodistas. Y el general lo asiste para introducir la cinta. A todo esto, el empresario está tranquilo, ya que no entiende de qué se trataba este movimiento inusitado. Cuando el presidente pulsa el botón para iniciar la reproducción, se escucha la voz del industrial sentado a su lado, diciendo todos tipos de agravios posibles sobre el líder reformista. La grabación duró unos 6 minutos, los cuales parecieron eternos para el famoso empresario. Cuando acabó, el presidente apagó la Philips y la entró en la gaveta. Y le dijo, le quieren hacer daño. Mire, yo estoy oyendo eso y bueno, no sé buscar testigos, pero por eso pero hasta yo sentí frío. Que la ficción, a veces cuando uno escribe, uno que vivió de oídas todas esas cosas y la genialidad. Yo me imaginé esa, ay Dios mío. Y dicen, ¿y de dónde uno se saca eso? No, es que eso ocurría. Ocurría así. Y mismo, precisamente eso, le quieren hacer daño. Y yo pienso que la astucia y esa manera de hacer ese tipo de asuntos es más encomiable porque no existían los recursos tecnológicos. No, para nada, exacto, así es. Cuídese mucho, que le quieren hacer daño. Después de eso, ¿qué tú haces? ¿Te va del país? Lógico, el señor Mira, está asustada. No, yo, ay, mi madre. Mire, me llama la atención varias fotos, ¿Cómo no? pero hay una que me llama la atención porque no recordaba que el presidente Balaguer había ido a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Sí, cierto. Y aquí está nada más y nada menos que al lado del comandante Fidel Castro, cierto. Felipe González. Y digo eso para las nuevas generaciones porque el presidente no acostumbraba a salir. Él cuidaba esto como su casa, ¿no? Ese fue su primer viaje
que no fuera médico a una toma de posesión. Él no había ido a toma de posesión, fue su primer viaje. Por eso tiene valor esa foto. Sí, sí, mucho valor. Y la tomó un joven del Palacio Nacional que años después de tomar la foto murió. Esa foto es prácticamente exclusiva. Sí, 2 de febrero de 1989. Sí. Pero lo que pasó ahí es interesantísimo. El presidente Balaguer va a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez y lo primero fue que hubo un error porque se había pasado que Jaime Paz Zamora iba a estar a su lado. Pero el protocolo oficial no ponía nunca a Fidel Castro porque él llegaba de improviso. Sí, por seguridad. Bueno, llegó Fidel Castro y se sentó al lado. No, entonces imagínate. Cuando Balaguer le dice, presidente Paz, qué bueno recibió, dice, no, es su amigo Fidel. y ya ustedes imaginan. Pero eran muy amigos, señores. No, cállese. Había una estrechez de amistad impresionante. Impresionante. No escritos. Se admiraban ambos unos al otro. Él tenía una cita, ejemplo, a las 7 de la noche. Fidel con el presidente iba a ir a visitarlo, pero Fidel llegó a las 2 de la tarde. Pam, pam, pam. Yo soy Fidel Castro. Sí, usted fija. Claro. Pero su cita no es a esa hora. Le explicaron y dice, no, ya yo llegué. Entonces cuando se le fue a avisar al presidente Balaguer que estaba en bata, en su habitación, comiendo algo, dice, pero ese señor, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Porque la cita es a las 7 de la noche, no a las 2 de la tarde. Señores, Fidel siguió atrás y entró hasta la habitación. Le digo, presidente, yo estoy aquí ya. Bienvenido. Oye, chico, estoy aquí, recíbeme. Ay, Dios mío. Y nada, le pusieron el saco y tuvieron su cita formal. Mira, usted sabe que eso forma parte de una mitología que quieren negar algunos, pero tiene acto notarial. Y voy a decirlo porque, bueno, usted está frente a mí y lo vivió, y cada vez que me toca conversar con Cristóbal Marte, y en una ocasión él lo dijo y va a avalar lo que dice. A mí me unió un cariño inmenso con Liseló Marte. Sí, con Liseló, lógico. Y ella me contaba ese intercambio, y no solo eso, porque además Liseló era amiga de Vilma Espín. Sí, lógico. Y ella en un momento sirvió de contacto entre los dos gobiernos, siendo vicecanciller del país. Perdón de la izquierda convertida en algo que no sé. Sí. A Balaguer le mandaban helados. Sí, Locopelia, lógico. Eso yo lo digo ahí en el artículo. En mi caso, contado por Liseló Marte. Sí, así es una realidad. Mientras los otros en el parque matándose y todo, se admiraban mutuamente. Pero mucho, y se respetaban muchísimo. Y otros detalles, pero no queremos meterlo en no, hay muchos detalles ahí, pero no, por favor. No, pero que algo que no se atrevían los otros líderes, lo hizo Balaguer. Cierto. Fidel sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Pero yo me imagino que después de esto, como acopio, ya junto estas páginas, ahora muchas personas también lo van a llamar para... para decirme algo, yo sé. Yo supongo que ya están llamando, de hecho, por supuesto. Además, el libro es súper agradable, cómodo, o sea, agradable a la lectura, al tacto. ¿Dónde está disponible? Ya están preguntando que si está en Amazon, que cómo se consigue. No, está en cuesta mientras tanto. Sí, a partir de mañana. El Amazon. Y luego vamos a ver cómo entramos a Amazon. Sí. No, porque hay una comunidad de dominicanos en el exterior eso hay que hacerlo, que está muy interesada. Y que sobre todo, claro, porque todas esas historias interesan muchísimo. Cierto. Doctor, hay un personaje de la historia, y ya vi de refilón así una foto, que es don Emilio de los Santos. Sí. Don Emilio de los Santos todavía, bueno, ya va a ser difícil, porque si no tienes un doliente, tienes a Miguel. Y Miguel hace una estampa, una reseña, que sería bueno que la repitiera. Sí, mire, da la coincidencia que yo vivía en Residencial Antillas. En Residencial Antillas vivía don Emilio de los Santos. Y mi abuelo me lleva un día y me dice, mira, este es el hombre más serio que hay en el país. Bueno, yo conozco a don Emilio y todo. Y yo iba de vez en vez y me sentaba un muchacho, pasaba por ahí y entraba donde don Emilio para conversar de cualquier asunto. Don Emilio no tenía ni siquiera vehículo y salía todas las tardes a coger un carro público cuando quería ir a un supermercado, cuando quería ir a un lugar.
Y yo me atrevía a acompañarlo porque yo iba a coger un carro público. Por Mentira, eso yo me aprendió de devolvía. oídas él tanto, ¿eh? Yo me devolvía cuando él se montaba en el carro. No, yo espero el mío ahora, para que él no se sintiera mal, porque yo lo veía muy débil con su bastón, con su sombrero negro siempre. Don Emilio, entonces indagando la historia, preguntándole a él, mire don Emilio, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted se fue? Todavía no lo diga porque Francis quiere escucharlo Ok. y va a hacer una pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Esa es una seña universal? Sí. Sí. ¿Cuántas cosas? Continuamos con Quo Vadis. Sí, sí. ¿Por qué el nombre? Porque aquí le llamó la atención mucho a una persona que me dijo, Quo Vadis, ¿van a hablar de Semana Santa? No. Pero sigamos con don Emilio de los Santos, Sí, sí, porque sí. nos quedamos en don Emilio, el sombrero, y ahí Sí. está. Y después explicará lo de Quo Vadis para la Sí, sí, persona con que gusto, con preguntó. gusto. Sí, miren, don Emilio para mí era una especie de personaje raro. Y yo mismo me preguntaba, pero ¿cómo este señor fue presidente de la República si no puede ni con su vida? Anda solito en todos los lugares, y iba a comprar sus comiditas y cosas. Yo decía, esto es insólito, casi insólito. Pero don Emilio, dentro de esas conversaciones, en un momento dado me reveló, mira, cuando yo di una orden de que a esos muchachos no le podían poner las manos, y me dicen que los mataron en un intercambio de disparos, fue lo que le dijeron. Está Él dijo, refiriéndose a no los- es verdad. A los de las escarpadas Sí, a la montañas de escarpada Quisqueya. montaña de Quisqueyas. Quisqueya. Ajá. Eso no es verdad. Y renuncié inmediatamente porque no podía mantenerme en un gobierno en que yo no tuviera ningún tipo de poder realmente. ¿Mm? Y salió del gobierno y a partir de ahí fue un nubilado. Nunca se le dio un cargo público, jamás. Nunca se le designó en nada. Nunca lo llamaron para decirle, usted quiere ser tal cosa. Por lo menos debió ser un referente más allá de Sí. ese referente ético y Ético, patriótico ético y que ahora usted patriótico. se está enterando. Sí, sí. Pero y lo que hablan de los referentes éticos No, y patrióticos, no todo son eso, construidos. ¿y por Sí. qué no ahora aprovechan para tomar esas E incluso Figuras. no sé la fecha de su y fallecimiento. recogerlas? Sí, sí. Me gustaría porque pensé que podía haber una reivindicación de personas ligadas, Lógico, inmolados lógico, allá lógico, arriba, sí, sí. porque ahí también tendríamos que hablar de cuántas ingratitudes. No, muchas, impresionante, impresionante. No, y aquí se hace historia acusando a muchas veces a quien no tiene nada que ver y a quien tiene que ver excluyéndolo. Y eso dándole no debe méritos ser. también a quien a Sí, a veces quien no a necesariamente quien no los lo tiene. merece. Un regateo de gloria, le digo Exacto, yo. Que existe. Mire, exacto. entonces, Lo de Quo Vadis. Quo Vadis. Quo Vadis. Tras Quo las Vadis. huellas de la historia. Sí, Sí, Quo Vadis. ¿dónde va? Es una pregunta, ¿hacia dónde vas? Ajá. Es una pregunta religiosa que se la hizo Pedro a Jesús en el momento en que lo iban a crucificar. ¿Hacia dónde vas? Hacia el Calvario. Ajá. Pero en este caso, yo pregunto, ¿hacia dónde vas? Ajá. Entonces la respuesta está abajo, tras las huellas de la historia. Y por eso mi columna se llama Quo Vadis, que es un simple, es una alegoría de preguntar hacia dónde vamos. ¿Ah? Hacia dónde vamos, y cada artículo una respuesta de a dónde fuimos y cómo vamos. Ajá. De tantos personajes que usted ha tenido la Que es oportunidad... en latín. Sí, como Puedo va a decir. Sí, sí. que usted ha tenido la oportunidad de ver de lejos, de tratar. Hay algunos, volvemos Sí. a Balaguer, eso no se trata, No, sino no, de no, no. todas estas reseñas, eso que usted vio entrar, salir, Sí. comportarse, pedir, reclamar. No, mire, pero lo grande era que en cada ocasión que se recibió una persona X, ajá, había una especie de nexo que no existe regularmente entre la persona y protocolo y que porque el protocolo es simplemente recibir una persona, llevarla y volverla a llevar. Por ejemplo, dígame lo que me pasó con Rafael Caldera. Mi graduación de abogado fue el 19 de noviembre de 1988. Pues fue en la UNPU, entonces. En la UNPU. Porque esa es la fecha de la Entonces graduación. yo di el discurso en nombre de todos los estudiantes. Rafael Caldera estaba presente. Al otro día, ya eso pasó, estoy en protocolo recibiendo a don Heriberto de Castro con Rafael Herrera, con Rafael Caldera. Cuando vamos al despacho, Caldera me felicita, me dice, usted hizo un discurso precioso. Qué buen discurso. Bueno,
Cuando entramos y saludan al presidente Balaguer, lo primero que le dice Rafael Caldera, y aquí está un joven que es un pico de oro, que ayer dio un discurso en la Universidad Pedro Enrique Ureña, que todo se fue abajo. ¿Le aumentaron el sueldo? No, nada, para nada. Él preguntó que qué era. No, que qué era. Que nadie le había dicho que yo iba a hablar en ningún sitio. Claro. Yo no era mi graduación, presidente, de abogado. Y me tocó dar el discurso en nombre de todos los estudiantes. Pero miren las cosas que pasaban. Esas ligazones circunstanciales, la mayoría de ellas. ¿Ah? Pero de las personas que más admiro, de esos que he conocido, Kissinger era uno de ellos, por cómo manejaba la política exterior, a veces no tan sanamente, pero tenía estrategias establecidas que le permitían tener éxito. Sí. Y eso era básico. El mismo Fidel Castro lo vi en varias ocasiones, incluso en la reunión que se hizo en República Dominicana de los países no alineados, en el Banco Central, en el piso 11, se hizo el almuerzo. ¿Y qué sucede? En mi despacho, que era el del secretario del banco, que estaba en la esquina derecha, se utilizó para si él tenía que ir, entrar o salir. Y lo hizo, fue con Minú Tavares, entraron, salieron, y ahí yo estaba permanentemente con, una emoción. Con el grupo. Mira un testimonio Dígame. que nos ofrece Jimmy Hungría Persinal. Bueno, Persinal, oye, Jimmy Rulo, pero no creo que sea testimonio porque Jimmy es muy joven. Pero dice, cuando renunció don Emilio, salió caminando solo de Palacio. Cierto. Bajó por la Doctor Báez hasta la Bolívar. Y cogió un carro público. A esperar un carro público. Así mismo. Y llegó a su casa. Así es. Así es. Ese era uno de los cuentos que él hacía. Realmente así fue. ¿Qué ofrece el libro que no permite quizás... un abrazo. Que no permite quizás el artículo, tal vez por la limitación de espacio? ¿Qué permite el libro? Tener las bibliografías. Cada artículo que yo hago tiene un sustento bibliográfico. Sí. Yo busco, pero no lo puedo poner en el periódico, porque no tengo el espacio. Yo tengo 500 palabras, ni una más. Y en 500 palabras... Un máximo de 500. Y en ese máximo de 500 yo tengo obligatoriamente que explicar el episodio con todos los detalles posibles. Entonces, al hacer eso, cuando hago el libro, pongo una bibliografía por cualquier persona que quiera consultar sobre el hecho de donde yo consulté. Una riqueza adicional maravillosa. Hay una demanda de personas de provincias, de municipios. Abrazo al magistrado por allá por la Vega, que dice que si hay personajes de las provincias que usted tiene la reseña, alguno de esos gobernadores o síndicos de entonces o diputados que fueron a visitar al presidente y que, porque si escribe sobre él es porque le impresionaron. Sí. Mire, una que yo no he escrito nada, pero tengo mucho, es de Rosita Fadul. Yo me imagino, claro. Impresionante. Pero hay cosas que por el lenguaje de ella yo no lo puedo escribir. Sí, pero muchas. La acomoda un poquito. Sí, hay que acomodarlo un poquito, pero es que era impresionante. Sí, ¿y cómo se trataba con el doctor Balaguer? Sí, le decía, mira Joaquín, déjame decirte algo yo, qué barbaridad. Hay unas historias reales. Y aparte de que uno pueda sonreír tanto con sus anécdotas, recreadas o no, en la comunidad, en el municipio de Santiago, las recuerdan siempre, porque además de haber sido gobernadora y ser legisladora, ella fue oficial de Estado Civil. Wow, increíble. Entonces tú sabes que eso te permite hacer matrimonios. Yo me imagino aquellos matrimonios. No. Mire, ¿cuántos Quo Vadis más le faltan? No, muchos, todos los años por delante. Vamos a ver hasta cuándo llegamos escribiendo Quo Vadis. Bueno, ya sí llegó el gobierno que estábamos. Qué pena. No hay nada, pero gracias porque sabemos cómo fue, pero queríamos no perdernos. Señores, hoy es Día del Consumidor. Del derecho del consumidor. Tenemos un compromiso con una persona que ojalá venga el lunes
Pero la vida nos premió con Gracias, el gracias. autor de Tras las huellas de la historia, don Miguel Reyes Sánchez, que vamos a hacer un contrato para que usted venga por lo menos 2 veces al mes. No, tranquila. Yo con mucho gusto, Es que la no hay gente lo ningún está problema. demandando. Claro. La gente lo Muchísimas está gracias. demandando. ¿Cómo no? Ustedes tengan excelente fin de Encantado. semana y quédense con el gobierno de la tarde. Sí.